Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Este es su programa En la Mira. Ya saben, como todos los jueves a las 6:30 de la tarde, los saluda Úrsula Chomochumbi a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y del canal BHTV. Les agradezco por estar esta tarde con nosotros. Hoy vamos a conversar sobre el problema que tenemos ahorita, el grave problema que tenemos ahorita con la policía, después de los hechos que ya todos conocemos, que se dieron en la marcha, en la última marcha que tuvo lugar aquí en Lima. Entonces, para conversar sobre esto y sobre la cadena de sucesos que se han dado luego de esta marcha y probablemente a consecuencia de ella, hemos invitado al señor Rómulo Pizarro, quien es exministro del Interior, quien nos va a ayudar un poco a dilucidar lo que está sucediendo con la policía y en general con toda la turbulencia que tenemos en estos momentos en el país. ¿Cómo está, señor Pizarro? Buenas tardes. Buenas tardes, Úrsula. Gracias por la invitación y un saludo a todos los seguidores. Gracias. Señor Pizarro, yo quería comenzar mencionando justamente esto, ¿no? Se ha hablado mucho de la actuación de la policía durante la última marcha que fue, digamos, televisada, que fue cubierta por todos los medios de comunicación, porque han habido un par de marchas más aquí en Lima que no han sido cubiertas por ningún medio. Pero hablemos de la marcha esta que se dio para lograr que el señor Merino salga de la presidencia, ¿no? En esta marcha que lamentablemente dejó, pues, como resultado a 2 personas fallecidas. Pero a la policía se le está culpando de estas muertes porque supuestamente han sido, bueno, no hicieron bien su trabajo, no cometieron excesos, etcétera. Eso es materia de investigación, pero bueno, eso es lo que se dice en la calle, ¿no? En las redes, en la calle, eso es lo que piensa la gente. ¿Cómo afecta eso a la moral de la policía? Bueno, a ver, yo creo que tenemos que comenzar con que toda acción causa una reacción. El señor Merino de Lama asumió la presidencia cuando él sabía, y los asesores tienen que haberlo sabido, que los peruanos no querían eso. Que sea constitucional, no sea constitucional, si el medio era el correcto o no, no discutimos eso. Discutimos que él, en la percepción del ciudadano cualquiera, tenía ganas de ser presidente. ¿Verdad o mentira? Pero esa es la percepción que se tenía. Entonces, claro, él es nombrado presidente y luego hay una reacción. Y el primer día de reacción es cuando en la avenida Bancay se comienza a formar un grupo que los medios de comunicación lo cubrieron, yo creo, totalmente. Y había algunos, porque esto no me lo han contado, somos el país que te dije, me parece, quién sabe, no, a mí yo lo vi. Se está formando un grupo y están llegando mucho más jóvenes y están llegando más personas y están llegando... La verdad que en ese momento creo que habían 200, 300 personas y no más. Y la policía tuvo que tener un operativo diseñado. Y ese operativo diseñado hay responsables, porque no vamos a pedirle al policía que está parado ahí tratando de hacer cumplir la ley que él sea responsable del operativo. Tienen que haber planificado. En la planificación, para ese operativo, estuvo mal hecho. Y comencemos por un solo tema. O sea, no habían a la vista por lo menos 2 ambulancias por si acaso alguno de los policías saliese herido o alguno de los manifestantes. Sin embargo, hay que ser claros que en ese momento tenemos varios derechos fundamentales de los ciudadanos que están suspendidos. O sea, había que cumplir la ley, se había dado un permiso y para las siguientes marchas se dio un permiso pese a que las garantías estaban suspendidas. Pero, y eso le pido a los seguidores que lo valoren, esta marcha tenía límites. No era que podían marchar por todo Lima. Tenían límites. Y esos límites debieron de haber la policía informado a la ciudadanía por todos los medios posibles, que era, pongamos, hasta el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con la avenida Bancay. Más de eso,
se iba a incumplir la ley. Pero se informó, ¿no? Se No sé informó, si pero todos los medios posibles, pero al menos, por ejemplo, el canal del Estado informó en algún momento del día por dónde podían estar los manifestantes y por dónde no. Ahora, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de los medios de comunicación? Que también tienen esa información y tienen así que, es. así como llaman a la marcha y dicen, hoy día va a ser la marcha, participa, etcétera, no hay problema con la pandemia porque no va a haber contagios en la marcha, etcétera. Así como dicen todo eso, ¿no tienen ellos también que decir, por si acaso, este es el lugar por donde puedes marchar y estos son los lugares que son inaccesibles? Totalmente de acuerdo. O sea, han tenido que hacer, o sea, a ver, el Estado cuenta con las posibilidades de comunicar, ¿no es cierto? Estamos conscientes de eso. Debió haber una responsabilidad y ahí la responsabilidad tiene varios niveles. ¿Se planteó mal y los siguientes días se plantearon mal? Sí. ¿Hay responsables? Sí. ¿Hay que investigar la muerte de las dos personas que nadie tiene derecho a quitar una vida humana? Estamos de acuerdo. Pero, por otra parte, se ha satanizado a la policía. ¿Y a quién satanizamos en primer lugar? Al policía de la calle, al que sale cada mañana vistiendo un uniforme como cualquier ciudadano. Unos se pondrán un casco para ser ingenieros, otros se pondrán un mandil para ir a trabajar en una clínica, un hospital, una enfermera. Ellos se ponen un uniforme con la diferencia que no sabe su familia si regresa o no regresa. Ese ser humano que tiene esta presión, la presión interna también, seguramente familiares con COVID, el mismo que se pueda contagiar, qué le puede pasar, su familia sale con una presión y una carga. Hace unos días, inclusive, no sabemos todavía los motivos, pero hubo una suboficial de la policía que de un 9º piso se quería suicidar. Entonces, pensemos que son tan igual que nosotros. La diferencia con la Fuerza Armada, y eso es para lo que muchos dicen que se salga la Fuerza Armada a las calles a guardar el orden, es que ellos están en un cuartel, en una base. No tienen el contacto con el ciudadano. El ciudadano lo tiene el policía. Y es ahí donde yo llevo sus palabras, Úrsula, cuando dice que si baja o no baja la autoestima. Obviamente que baja la autoestima, que es lo más dañado que tiene la Policía Nacional en este momento. No de ahora, sino que viene de mucho tiempo atrás, inclusive cuando teníamos la primera acción que tuvo el presidente Ollanta Humala al cambiar los mandos y hacer una estructuración no adecuada en la policía, y era el primero que diferenciaba la Fuerza Armada de la policía. Entonces, hoy día tenemos que estar conscientes que esos mismos, digamos, policías, con la de IROES o cualquiera de las unidades especializadas, está en ICA, tratando de proteger lo que es la obligación del Estado, ¿no es cierto? Mantener la ley, mantener las vías que son públicas. Nadie tiene derecho a bloquear una vía, porque, digamos, algunos pensarán, o los medios, yo no he escuchado que en alguno de los buses que están parados allá, puede haber gente que está enferma, que necesita llegar a Lima de manera urgente, que tiene una necesidad, que no tiene que comer. Hay gente que no ha podido Esto no comer, pasa. así es. Así Hay es. gente que no ha podido Así comer, es. es terrible. Y ahora que está comentando acerca del asunto de ICA, esta era una de mis últimas preguntas, pero la voy a pasar para este ladito. Eh, ¿Qué pasa? Porque muchos empresarios, trabajadores, personas que están en este momento en ICA, se quejan de la falta de acción policial, se quejan de que los policías no están repeliendo a los manifestantes como deberían. Entonces, ¿hay alguna situación especial? ¿Hay alguna orden del Ministerio del Interior? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se ve una represión policial o un control más fuerte de parte de la policía? Claro, a ver, Úrsula, sabemos perfectamente que hoy día se pide eso en Ica, cuando en Lima dicen, por lo mismo que hubo excesos. Ujú. O sea, ¿en qué quedamos? ¿No es cierto? Exacto. La idea es que la policía tiene que hacer cumplir la ley y tiene que utilizar los procedimientos que marca la ley. Eso los ciudadanos lo tenemos que saber perfectamente. Si alguien, y hemos visto escenas inclusive que ciudadanos insultan a mujeres policías, insultan, Ujú. tratan de abusar, les tiran, y ellos están ahí como si fuesen de piedra. Pero todo tiene un momento de, digamos,
cualquiera puede perder, uno o dos de ellos pueden perder la calma y de repente hacer uso de una fuerza excesiva. En este caso, cuando hemos visto lo de Ica, vemos que seguramente esos mismos policías que están yendo dicen, si nosotros vamos a presionar y el operativo mismo, es decir, tengan mucho cuidado porque, ¿saben qué? Nos van a relevar a todos, nos Así van a es. relevar a todos, que ese es el problema que existe. Y por Ujú. otra parte, estamos viendo la reacción inadecuada porque la policía va a hacer cumplir la ley, ayudar. Pero el Ejecutivo, ¿qué está haciendo? Recién van los ministros, recién van a conversar, no tienen alguien de decisión. Yo sigo Oye, diciendo que es una equivocación que vayan los ministros, que es una de las últimas instancias que se deben dar. Estamos viendo que en primer lugar no se pueden tocar las vías son públicas, que puedan estar al costado de la vía protestando, encantado. No pueden bloquear porque esos ya son desmanes, eso ya es vandalismo y tenemos que estar muy claros en ese sentido. Y yo le quiero robar unos segundos para contar una anécdota del presidente Lagos de Chile. Como usted sabe, el presidente Lagos de Chile, cuando terminó su periodo, salió con más de 70% de aprobación después de un periodo. Cosa extraña en los casos de presidentes. Respetuoso al máximo de las condiciones de la Constitución y, obviamente, de las posibilidades de los ciudadanos que pueden tener de protestar o de hacer. Un día, faltando 6 meses para el término de su gobierno, los camioneros de Chile bloquearon la entrada a Santiago en una protesta porque decían que tenían que darle subvención, bueno, la típica protesta que existe. A las 10 de la mañana, el presidente Lagos dio la orden de que la maquinaria pesada del ejército, ¿no?, abra la vía de comunicación. En esa, digamos, maquinaria pesada que se llevó para sacar a la gente, claro, sacaron al primero, el primero se volcó, el segundo, el tercero, después desaparecieron todos. bueno, claro, por Y él supuesto. dijo que tienen el derecho de poder hacer su protesta y se respeta, pero a los costados de la carretera, no interfiriendo el libre tránsito de ninguna de las personas que tiene igual derecho que cualquiera. Hoy día estamos viendo, ¿y Ahora, cuántos días van? ¿Cuántos días van, Úrsula, de este problema? este es el tercero. El tercer día, así es. Entonces, vemos que no hay una reacción del Estado, ya no es solamente la policía de esa represión. ¿Qué hace el Perdón, este es Estado? el Que no, cuarto. no ha entrado. Este es el cuarto. El cuarto día. Pero por eso no tenemos una respuesta. Crisis no hay. Sin embargo, nuestro presidente ha preferido dar un mensaje sobre los 18 generales, sobre los miembros de Servir que van a ir al Ministerio del Interior para ver si, por favor, ¿se quiere tapar el sol con un dedo? No, eso no es así. Sí, aparte que, bueno, que primero que no hemos visto, no hemos escuchado un pronunciamiento de parte del presidente, que es quien tiene que pronunciarse en este caso. Y ayer, bueno, estamos ya jueves, el martes hubo una mesa de diálogo supuestamente, pero los manifestantes finalmente no quisieron llegar a ningún acuerdo, no se había incluido a los empresarios en esa mesa de diálogo. Entonces, sí, está bien complicada la situación y como le digo, así como nosotros que estamos fuera, que estamos en Lima, digamos, no vemos un manejo del gobierno, del Ministerio del Interior, de la policía en este momento, asumo que los manifestantes ven lo mismo, ¿no? Ellos, ¿qué pasa? La policía, bueno, la policía recibe órdenes, ¿no es cierto? Así Definitivamente. es. Ellos reciben órdenes, ellos acatan las órdenes. Es posible que el superior, que el ministerio, que el ministro dé una orden y la policía que está en el llano, que está en plenos disturbios, en la manifestación, en la huelga, que está bloqueando las carreteras, que el policía que está ahí o los policías que están ahí no hagan caso a esa orden, ¿eso es posible? De ser posible, puede ser posible, pero tendríamos que irnos un poco, que eso es muy difícil, que no se Uh -huh. cumpla una orden. Claro, el policía, Entonces, por no es decir, según un superior le dice dispara a matar, él va a tener la libertad de decir no lo hago. Pero uh dentro del -huh. aspecto propio de un operativo que se diseña para hacerlo, tiene que cumplirlo. Ahora,
¿qué riesgos ocurren? Ustedes han visto que puede ser una masa de 3.000 personas contra 100 policías que están con sus cascos, sus escudos y bombas lacrimógenas. Obviamente esa persona también sufre miedo, sufre temor de lo que pueda pasar. ¿Y qué hace? Retrocede, retrocede. Es lo lógico. Entonces, lo que nosotros tenemos es que hasta ahora no ha habido una medida que el Ejecutivo, como lo ha dicho, o el presidente se refiera a esto. Y yo creo que también otros sectores del Estado deberían haber salido. Digamos, estamos hablando de agroexportación. Si hay malos empresarios, obviamente deberían salir a la prensa y el Ministerio de Trabajo o cualquiera hacer la denuncia correspondiente para que uno sepa, inclusive hasta para no comprar los productos que ellos puedan producir. Sin embargo, Ujú. tienen que entender también que en la agroexportación la cadena logística es importante, porque hay veces para poder exportar como los arándanos o el aguacate o las posibilidades que tiene el Perú de exportación y que nos ha hecho resistir y crecer todavía al país, tenemos la posibilidad de que ellos tienen que cuidar al máximo, porque un centavo puede impedir una exportación de 1, 2, 3, 4, 10 contenedores, pero deberían de sentarse a hablar con esta realidad. Ahora, si no se quiere sentar la gente a escuchar, quiere decir que ya hay mano que está conduciendo y lo que al principio conversaba o lo dijo Úrsula, es que en otros sitios del Perú se están replicando protestas. Y yo no sé, entiendo que hay zonas que son muy difíciles y de repente en esa zona uno de los temas que dice cambiar la constitución. Dígame esa persona que lo que está pidiendo es justicia social, ¿dónde puso el que tenga que cambiar la constitución, no? Así es. Justamente quería compartir con usted, vamos a ver, porque quiero compartir un mapa que nos han hecho llegar. A ver, vamos a ver. Porque aquí vemos que hay una serie eh, acá hay una serie de manifestaciones que se están dando en diferentes lugares, ¿no? Ay, bueno, no me deja esto. Bueno, hay un mapa que habla de manifestaciones en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, aparte de, bueno, las que ya están ocurriendo en Ica, ya hemos visto en los días anteriores, martes, miércoles, que han estado también habiendo manifestaciones en Huancavelica, en Huamanga. Entonces, digamos que o sea, son simultáneas. ¿Esto responde a alguna coordinación previa? ¿Hay un grupo específico, un liderazgo específico manejando todo esto? Porque qué raro, ¿no? O sea, todos al mismo tiempo, todos en simultáneo Así se es. propusieron quejarse por diferentes cosas, ¿no? Eso, y justo viene todo esto después de la marcha, después de las consecuencias que ha traído pues la marcha, que no solamente fue la renuncia de un presidente, sino que ahora vemos todos los problemas de la policía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿es posible que esto sea coordinado? No, ese es más que posible. Yo creo que hay una coordinación directa. Ahora, Ujú. tenemos que entender en nuestro país, desde hace muchos años se mantienen desigualdades y tenemos que mirar de alguna manera desde el año 2001, que entramos nuevamente a una etapa democrática del país, Ujú. no hemos cumplido con acortar las desigualdades de nuestro país. Pero por otro lado, también ha servido para que muchos se nutran de este descontento de diversas partes del país para tratar de tomar carreteras, que ya sabemos que con la parte de minería es casi un pan de todos los días, Ujú. pero lo extraño es que comienzan a exigir que me den dinero, o sea, no se trata de la comunidad, ya estamos pidiendo o están pidiendo otras cosas, o un Sí, hospital, sí, una posta médica, un para colegio, algunos, ¿no es cierto? Y en cada así una de es. estas zonas hoy día ha comenzado a hacer que ese caldo de cultivo que ha habido, alguien lo está utilizando, porque de que hay agitación, hay agitación. Una persona que protesta no va a hacer un desmán, ¿no es cierto? Una persona que protesta, el derecho es protestar. Yo me puedo parar en un lugar con mi letrero, con mis cantos, con mis gritos y estoy protestando. Pero yo te doy un paso y quito el derecho de otro, de su propiedad, de libre tránsito y de vulnerar cualquier otro aspecto de la otra persona, estoy violando la ley.
Y por lo tanto, ¿qué debería haber? Obviamente la aplicación de la ley. Y eso es lo que estamos viendo que no ocurre. Yo creo que el presidente está sorprendido porque hizo un buen discurso y dijo la masa, voy a tirar al Coliseo Romano 18 generales, ¿no? Y que el coso romano grite, ¡ah! Que mueran, ¿no? Y luego dijo, bueno, vamos a poner en el Ministerio Interior profesionales de servir. Ya, qué pena que nadie le explicó cómo funciona el sistema y que más que eso de repente hubiese sido, voy a poner que la Contraloría asista a todos los procesos para que podamos prevenir, no que la Contraloría lo haga posteriormente el control cuando ya el proceso se hizo. Pero vemos que nos estuvo diciendo esa parte, después comenzó, pero hoy día, cuando necesitamos una comunicación y una respuesta rápida, porque ese foco DICA puede replicarse en muchos sitios y cuando se ve que la gente consigue, eso es lo que le venden a la gente de otros lugares. Mira, de esta manera, mira lo que les han dado. Les han dado Pero esto. eso es exactamente lo que ha sucedido, ¿no? Porque la marcha de Así es. Lima Así consiguió que es. el señor Merino renunciara, entonces ahora, y poquitos días después comienza a suceder lo de Ica y estamos viendo pues en otras regiones lo mismo. Ahora, hemos visto también, por ejemplo, retomando lo de la marcha de Lima, que ahora se están haciendo una serie de homenajes y cuestiones a estos chicos que perdieron la vida en la marcha. Y en esos homenajes y en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales, donde están estas personas jóvenes en su mayoría, donde realizan coordinaciones, ¿no? Y en los mismos homenajes que son en la calle, en diferentes distritos, hacen arengas, realizan cantos, sus mismas comunicaciones o las mismas cosas que escriben en redes son extremadamente violentas. Eso puede ayudar o puede ser también un caldo de cultivo o puede de repente activar en algo, por ejemplo, movimientos como Sendero, como el Movadef. Ellos pueden utilizar de alguna manera estas expresiones o estas Bueno, situaciones. eh, ellos son más pensantes. Ellos tienen otro tipo de trabajo. Su trabajo es en realidad, viene desde años atrás ya. Y sabemos que el día de ayer, hubo un anuncio de una captura de 67 Así personas es, 68. de Sendero, ¿no? De Sendero, pero Ajá. Sendero como tal no existe. Y el Están Movadef, ¿no? agrupados en otras que son Movadef. ¿Y qué quiere decir? ¿Que recién tuvieron la información justo por estas épocas en este momento? ¿O eso ya lo tenían? Porque el trabajo de ese tipo se hace con inteligencia primero. O sea, no es que haya sido porque hubo una casualidad y fue ayer, debe ser de mucho tiempo atrás. ¿Y será el adecuado? Quisiéramos una mayor explicación, porque si ya los tenían ubicados, de repente era mejor mirar cómo eran las células y no haber un apuro de tratar de poner a la ciudadanía un plato encima de la mesa para eh, poderse distraer la atención. La Ujú. DIRCOTE es una dirección con mucha experiencia, muy bien trabajo, grandes oficiales y subalternos, pero hoy día estamos en un momento que tenemos que ver que la prioridad del país son hechos que están digamos, no están tratando de tomar el poder en esa mira. Pongamos el SUTEP, es uno de los sitios, ¿para qué? Para tratar de tomar a los profesores. Pero cuando vemos estos agitadores en línea, porque también muchos de los jóvenes, y yo he conversado con muchos de ellos, y hemos tenido al principio quizás cambios de opiniones fuertes, no entienden porque ni siquiera los padres tuvieron el tiempo de explicarles cómo fue la época del terrorismo. Explicarles también la Así es. cantidad de policías parapléjicos, cuadripléjicos que viven ahí y se les ha hecho un homenaje. ¿Merecerían un homenaje? Creo que sí. Y no le estamos quitando a nadie la circunstancia de una investigación de cómo sucedieron los hechos y que se castiga a los culpables. Pero estas personas son seres humanos, cumplieron, estuvieron muchos en Tarata, estuvieron cuidando torres y les explotó la torre, no tienen mano, no, o sea, ¿cómo afectó? Nadie. Para nosotros el policía es quizás los que de alguna manera el ciudadano denuncia porque le pidió y cometió un acto de corrupción.
pero los Ujú. otros también tienen vida y eso no lo hemos podido diferenciar. Hemos escuchado al presidente de la República decir que sí, entre esos 18 él entendía que había generales que eran buenos. Me pareció así de algo el espacio, ¿no? Porque como yo estoy juzgando en este momento a personas que creo que han sido buenas. Aún más, él dijo, y creo que la prensa no lo recogió, que el general Velasco era un muy buen oficial que se había quedado porque había derrotado, porque estaba entubado, había derrotado a la enfermedad y que pero que había que tenerlo en otro puesto porque es un buen hombre. Entonces, o sea, no lo entiendo. Este es un mundo bizarro, ¿no? Justamente hablando de este tema, eh, muchos generales, muchas cabezas de la institución policial han renunciado porque este último nombramiento del gobierno no ha sido correcto, incluso es ilegal según las Así es. normas de la misma policía. Entonces, obviamente hay personas que no quieren o no pueden seguir bajo un régimen o estar bajo el mando de una persona cuyo nombramiento consideran ilegal, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, bueno, eso debilita también a la institución, ¿no? La debilita sobremanera, porque ahora, y peor aún en esta época, ¿qué debería hacer el ministro del Interior para arreglar de alguna manera esto? Porque se vienen todas estas marchas, todos estos disturbios en diferentes lugares del país y la policía está tambaleándose. Pero además pensemos que no solamente es eso, sino que se vienen elecciones Uh y se -huh. vienen elecciones generales en muchas partes del país. Entonces, y una de las preocupaciones y principal tarea del presidente de la República es garantizar esas elecciones, que es lo que ha dicho. Y yo lo entiendo así. Y yo creo que el ministro de Interior, el propio presidente, porque él es un peruano más que nos está gobernando, pero es un peruano más, que además no le elegimos nosotros, ¿no es cierto? Uh -huh. Cuando me equivoco, porque solamente Dios no se puede equivocar, debería de pedir las disculpas del caso y decir me equivoqué. La información que me dieran era mala. Fuera de que podía no hacerlo, porque en este caso muchos dicen, pero finalmente él es el presidente y lo puede hacer. ¿Estamos hablando de un presidente democrático o de un dictador? ¿No es cierto? Y el decreto legislativo, el 1267, es claro. Eso lo hicieron posteriormente a tratar de bloquear para que en el futuro no existiera lo que hizo Ollanta Humala, ¿no es cierto?, con la policía justo cuando movió de alguna manera como no se debía, pero nunca como esta. O sea, esta se ganó alguno de los maltratos que se puedan haber hecho. Pero, como Sí. decimos, con el agravante de que se ha vulnerado la ley y que muchos oficiales hoy día saben que entrando otro gobierno va a haber investigación, ese nombramiento y todos los actos que hacen responsabilizan al que firma y autoriza. Entonces, yo creo que el propio comandante general ahora, de repente, ha aceptado, porque como alguien, digamos, un oficial de la policía va a hacerlo, pero pensando mejor, creo que debería de aconsejarse y hablarse con el propio ministro de Interior de que si he cometido un error, tratarlo de reparar. Ahora, hay cosas que no se van a poder hacer porque el director general y el subdirector general renunciaron, ¿no es Uh cierto? -huh. Y Así ahora es. el actual subcomandante general de la policía también ha pedido su pase a retiro, que es diferente a una renuncia. O Uh sea, -huh. salió. Eh, ¿Qué vamos a esperar? ¿Que esté estabilizada la policía o esté desestabilizada? Aún más, Sí. yo he leído, pongamos, que una persona que podría estar con otra visión, como Gustavo Gorriti, él dice que esto es malo y que va contra la ley. Entonces, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Quisiera, señor Lizarro, terminar esta entrevista con o sea, algo que me llama poderosamente la atención. Usted recordará que hace unos meses hubo una intervención policial en una discoteca de Los Olivos donde murieron 13 personas. Eh, en esa situación, en ese momento, ¿no? Estas 13 personas no mostraban resistencia, no cometieron actos vandálicos, obviamente
estaban quebrantando el estado de emergencia, porque estaban reunidas en un momento en el que no estaba, en el que no estaba permitido, pero, bueno, ahora que lo pienso, tampoco la marcha estaba permitida, pero en fin, Claro. también estábamos en estado de emergencia, pero en fin. Ellos no pusieron resistencia, no se enfrentaron con la policía, murieron 13 personas. En esta última marcha, que han fallecido 2 personas, hubo resistencia a la autoridad, hubo ataques a la policía, hubo una serie de actos vandálicos que provocaron la reacción de la policía, ¿no? Ahora, la ciudadanía en ambos casos ha reaccionado totalmente diferente. En el caso de los 13 jóvenes que fallecieron en esa discoteca, la reacción de las redes, de la calle, era bien hecho, qué bien que se hayan muerto, 13 irresponsables menos, muy bien la policía, a pesar de que una intervención de ese tipo que sale tan mal, es porque se han cometido errores. Sí. Entonces, esa fue la reacción de la calle. En cambio, en este caso, se ataca a la policía. Se ataca, se le dice, no, la policía hizo mal, la policía los reprimió con fuerza, han violado la ley, etcétera, etcétera. Incluso a estos 2 jóvenes se les están haciendo, como ya hemos comentado, muchos homenajes y se les hacen pinturas en murales, etcétera. Entonces, usted que ha estado en el Ministerio del Interior, o que ha sido cabeza del Ministerio del Interior, ¿a qué se deben estas reacciones tan diferentes, estas, no sé, realmente es, ¿por qué la ciudadanía puede responder de esa manera tan diferente a 2 situaciones, una negativa, otra bueno, digamos que sí, pues una persona que está en una manifestación violenta, sabe a lo que se expone, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de esta, de la reacción, como le digo, de la ciudadanía? El Tan problema es cínica. que nosotros somos un país en los cuales tenemos los famosos televisores de la calle, ¿no es cierto? Que son los kioscos con los diversos medios de comunicación escritos que se tienen, ¿no? Colgados ahí. Uh-huh. Varios de ellos, o la mayoría de ellos, decía salvajes, ¿no? Había un titular, salvajes, ¿no? ¿No? Represión. O sea, no había ningún tipo digamos, de ser objetivos. Yo creo que la prensa tiende a ser objetivos. El primer día que hubo Debería. esa marcha y que incentivaron, les tiraban, inclusive está filmado, que les tiraban cosas a los policías. Que el operativo haya estado mal porque hubiese sido preventivo y no reactivo. O sea, que antes que se forme, trato Claro, yo de que no de llegue a dispersar. eso, una formación, así es, que luego esperar y hacer una contención, que finalmente, claro, llega más gente porque ya, estamos en un medio de una pandemia, los jóvenes no han tenido cómo salir y creen que esto es como si fuese una marcha porque no han enfrentado. Yo, Úrsula, estuve en la calle el año 2000 en la marcha de los 4 suyos y al frente mío vi cómo dinamitaron el Banco de la Nación donde murieron 7 personas. Esa impresión no me la voy a olvidar nunca, Terrible. porque es caer un edificio y mirar cómo pueden actuar. La gente se asustó, pero siguió. Y la policía disparaba directamente al cuerpo las bombas lacrimógenas. Sin embargo, pese a eso, el día siguiente los medios de comunicación ninguno dijo, ¿no es cierto? Claro, Hoy porque en día ha ese caso pasado el acaba de tiempo. sacar Ajá, Fujimori. así es. Hoy día ha pasado el tiempo, se ha satanizado a la policía. Parece que ha habido un direccionamiento, no en todos, obviamente, estamos diciendo en la mayoría, y el hecho de que se pierda una vida humana no debe pasar nunca. Ya es Pero, lamentable, por supuesto. claro, pero sin Es, embargo, sí hay que ver que hubo agresiones también. Hay policías heridos, hay policías que tuvieron que son casi enfrentar 100. esto corriendo el riesgo y sabemos todos los días. Y hay una foto donde ahí está un policía abrazando a sus 2 hijos. O sea, ese es el policía, si el policía es un civil.
Hagan lo mismo como algunas recomendaciones que hay y que sea la Fuerza Armada la que esté esperando. Ah. ¿No? Pero justamente ese direccionamiento que usted comenta no es solamente de los medios, ¿no? Porque recordemos que en este caso de la discoteca Tomás, la Fiscalía de la Nación no acusó al señor Vizcarra, tampoco al señor Martos, ni al ministro del Interior, el señor Montoya. Sin embargo, ahora, en este caso de la marcha que hubo para sacar al señor Merino, la Fiscalía de la Nación sí ha empezado una investigación preliminar contra el señor Merino, contra Andrés Flores Arauz y contra el ministro del Interior. Entonces, el direccionamiento no es solamente de la prensa, estamos hablando de la misma Fiscalía de la Nación en los dos casos. ¿Por qué en un caso abre una investigación preliminar y en el otro no? Presión mediática, presión mediática. Presionan y salgo y Pero, digo, como todos están encima de esta ola, yo también me subo a la ola y lo veo. En el caso de los 13 terrible es la fallecidos, Fiscalía de la Nación. así es, de los 13 fallecidos, ¿quiénes debieron estar incursos? Debió estar desde el presidente y pasando por las Supuesto, autoridades. por supuesto. Eso es claro, porque el operativo estuvo mal hecho, hay que decirlo, como podemos defender. Así es. Los que actúan son policías que reciben órdenes. Entren, salgan, detengan, miren todo. Pero tiene que haber el comando, que es el que mira y tiene la previsión de saber cómo va a actuar. Y si no, también es responsable, como cualquiera, ¿no es cierto? El que diseña el operativo tendría que ser responsable, o el que no avisó para traer refuerzos y poderlo hacer de una manera ordenada. Desgraciadamente murieron 13 personas que no debieron morir. Lamentable. Ni en esa oportunidad, ni en la oportunidad. Así es, en ninguna. Esperemos que las investigaciones aclaren todo y sobre todo que, bueno, hay cuestiones como, por ejemplo, las desapariciones forzadas, que la Fiscalía también ha abierto la investigación preliminar por eso. Sin embargo, ya sabemos que esas desapariciones no se dieron nunca. Y no existía ningún desaparecido. Es más, hay una persona que mintió acerca de haber sido torturado, etcétera. Entonces, es muy grave eso. Y bueno, esperemos que también esa situación se investigue. Sin embargo, ya se lanzó el ataque a la policía, ya se habló de desaparecidos, ya se removió eso, porque hablar en el Perú de desaparecidos es moverle a la gente la fibra del terrorismo. Eso es totalmente cierto. Esa palabrita a muchos, sí, claro. A muchos asusta, es muy ¿no? dura, Entonces, es muy dura. por supuesto, y que resulte finalmente que no habían desaparecidos y nadie salga a decir disculpen, ¿no? A los señores de la policía, perdón, no, bueno, nos rectificamos, ¿no? Nadie ha salido a decir eso, lamentablemente, ni los congresistas que salieron en todos los canales de televisión a dar su lista inmensa de gente, ni los medios de comunicación, ni los periodistas, ni los influencers, ni nadie. Bueno, le agradezco mucho, señor Pizarro, por la entrevista. Muchas gracias por la información que nos ha dado también. Le pido unos segundos nada más para decirle, es que muchos de ellos no se dan cuenta que policías son más o menos 120,000 activos, de los cuales multiplicaríamos por 10, que es la familia. Y por otra parte, retirados deben haber como 50,000. Por 10 tenemos otro 500,000. Y son votantes. Y creo que ellos van a saber perfectamente por quién hacerlo y quiénes realmente se subieron a esta ola de ir contra la institución de la Policía Nacional. No estamos defendiendo policías, estamos defendiendo la institución tutora de las garantías que tenemos todos los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias a usted por la entrevista. Muchas gracias también, amigos, por estar con nosotros en esta transmisión. Los invitamos nuevamente a la próxima semana a encontrarnos, como siempre, los jueves a las 6:30. Hasta luego.